Bienvenidos a un nuevo episodio de Crafter Vemos Corazones No Sabemos, tu historia a tu manera. Es este espacio que tantos creativos, y siempre les he dicho, la primera y la que más se llena de emoción cuando los tiene aquí para entrevistarlos soy yo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los invitados que han estado aquí. Y hoy no será la excepción. Siempre les digo que queremos que este podcast sea una fuente confiable de información, porque siempre será su protagonista quien viene y nos cuenta su historia a su manera. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestra invitada de hoy. Sí, señores, somos más las mujeres, siempre lo he dicho, pero hoy nos vamos a ir por allá a un viaje maravilloso a la madre patria. Ya más o menos saben de qué estamos hablando, ¿cierto? Vamos a estar por allí en Europa, en un viaje maravilloso, conociendo a una persona súper encantadora, buena conversadora, y vamos a empezar a decirles las pisticas. Bueno, ustedes saben que siempre vamos y hacemos por ahí preguntitas a personas que las conocen o que están siempre participando en sus eventos, en sus lives. Esta persona trabaja en el scrap. Sí, señores, hoy vamos a tener a alguien de este mundo maravilloso que siempre me preguntan, pero ¿cómo hacen ellas para esto? Pero ¿cómo? Hoy vamos a saber. Entonces, la primera persona nos dijo, no, es una dulzura. De verdad que sí, es una persona muy dulce, nos encanta porque siempre, y lo vemos en sus colecciones, sí señores, tenemos una gran artista, hace unas colecciones preciosas, siempre nos cuenta esa historia y es como que uno se va imaginando como una película cuando ella nos va diciendo toda su inspiración y todo lo que, cómo hace ella para ir tomando todo lo que va plasmando. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ya sabemos, buena conversadora, sabe narrar bien las historias de esas colecciones que ella misma crea. Otra persona nos dijo, no, en una crop, ¿no? Me disculpan el término, que hacemos, nos reunimos, trabajamos, estuvimos con ella, es un taller que hacen de scrap, hicimos un álbum maravilloso, usando una colección que había hecho, últimamente la hemos visto por ahí que me decía ella, a mí me encantó una ballenita que hizo, porque de verdad que esa historia y se transporta uno como a esos tiempos de contaban los abuelos las historias, las ballenas, las no sé qué. Entonces me encantó, yo quedé enamorada, era la primera vez que participaba y quedé enamorada, que ahora la sigo tanto y estoy siempre pendiente de qué va sacando nuevo Aleja y qué va sacando nuevo Aleja para poderme inscribir y poder estar allí. Claro que siempre decimos, bueno, sí, yo no sé qué voy a hacer con tanta cosa que compro, pero es que me encanta, dice, se vuelve uno como adicto. Entonces ahí tenemos una persona que sabe tener como ese engagement con su comunidad y con las personas a las que enseña. Dice, otra persona dijo, es una maestra excelente, o sea, te va explicando tan bien cosa por cosa que todo lo entiendes hasta que no pasa de un punto al otro, no es que ahí en carrerita, no, eso es todo con calma y bien hechecito, o sea, despacito y con buena letra. Entonces es una persona maravillosa, ¿cierto? Una persona muy generosa, buena conversadora, no, mejor dicho, yo ya estoy que quiero ya empezar. Y entonces, si yo les digo, la última pista es el nombre de su emprendimiento, y si yo se lo digo, yo sé que ya me la descubren. Vamos a tener hoy aquí a nuestra queridísima Alejandra Valencia de Algo Más que Scrap. Bienvenida, mi querida Alejandra. Hola, ¿qué tal? Ay, te estaba escuchando y se me estaban poniendo así los pelitos de punta. La verdad que para mí, la verdad que, como ya te he dicho, es un honor poder participar, poder compartir con la gente que me conoce, con la que no me conoce también. Para mí es un honor, de verdad, todo este tipo de cosas. Me encanta participar, colaborar, porque, como te decía, es una forma de ayudarnos, de conocernos, y sobre todo, pues, que la gente conozca quién está detrás o a quién sigue, ¿no? Sí, muy lindo. Yo siempre les digo que es como un pequeño feedback, porque nunca les decimos, tenemos esto que hemos averiguado, esta persona, no, siempre así como haciendo el scroll de personas que están ahí en los lives y puntualmente les hacemos una preguntita a ver qué nos dicen y mira lo que va saliendo, ¿no? Y ya lo de buena conversadora lo he ido como ya verificando, o sea, ya ahí tengo mi checklist
Bien, muchísimas gracias de haber aceptado la invitación, de estar aquí, de venir a contarnos tu historia a tu manera. Entonces, yo te invito a un viaje, nos subimos en una maquinita del tiempo y retrocedemos unos mesecitos, eso no hagamos tantas cuentas, unos mesecitos nada más, y empezamos a contar tu historia, ¿te parece? ¿Nos vamos? Claro que sí, venga, vámonos de viaje, que es lo que más me gusta. Ay, sí, ¿a quién no? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si nos vamos allí a tus inicios, empecemos por saber exactamente de dónde naciste, cómo está conformada tu familia, ese núcleo familiar tuyo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa infancia para ti? Pues, a ver, yo nací en Quito, en Ecuador. Ya hace muchos años. Bueno, no me importa decir la edad, lo que pasa es que a veces me confundo, no sé si uno más o uno menos. Pero ya hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo llevo más tiempo viviendo aquí en Madrid que realmente en mi país. Entonces yo casi que pues mi vida adulta la he vivido aquí. Pero bueno, mi niñez ha sido toda en Quito y bueno, pues fue un poco de todo. No te voy a decir que fue perfecta ni triste ni nada, fue un poco de todo porque bueno, pues mis padres se separaron, entonces pues imagínate pues un poco la situación, ¿no? De aquí, allá, de allá, aquí y en fin. Pero bueno, yo creo que sí, disfruté mi niñez y aprendiendo de todo pues lo que he pasado, vamos. Claro. ¿Y hija única? ¿Tenías más hermanos? ¿Cómo Tengo dos hermanos. Tengo un hermano del mismo matrimonio y luego tengo un tercero que, bueno, pues es el pequeño de otro matrimonio de mi madre. Y bueno, pues somos tres hermanos, sí. Pero quedaste la princesa, entonces era la consentida ella porque era la niña del grupo. ¿Y cómo era esa dinámica? Por ser la niña en medio y bueno, en esta situación familiar que cambia para ti siendo pequeña, ¿cómo se maneja esto? Una mamá con 3 hijos, porque si ahora lo sabemos nosotras como mamás, ¿cómo es? ¿Cómo era en ese momento para ti? Yo ahí en ese aspecto tengo que decir que yo he notado una diferencia enorme de generación, de una generación a otra, porque no tiene nada que ver, o a lo mejor no tiene nada que ver como quizás me ven mis hijas, a como yo veía a mi madre. O sea, yo a mi madre siempre la he visto una señora mayor, no sé por qué, y mi madre es una mujer joven, porque a mí, pues mi madre se casó con 20 años, así que pues imagínate, con lo cual pues yo tengo una madre de 68 años, con lo cual pues es joven. Sí. Y claro, pero yo a mi madre, no sé, mi madre también tuvo lo suyo en su infancia, entonces ella tomó un rol como de madre muy luchadora, muy trabajadora y demás. Entonces yo siempre como que veía a mi madre como una señora mayor. Entonces, pues no sé, ahora mis hijas, yo me pongo zapatillas, me hago a lo mejor 2 coletitas y demás. Entonces, no es lo mismo, ¿sabes? De la generación de mi madre, pues a la mía. Y bueno, pues sí, a ver, como te dije, bueno, como mi padre se separa y demás, pues yo tomé un poco el rol también, un poco, pues eso, bueno, la hermana mayor. De cuidar, proteger a mis hermanos y pues es lo que he hecho, ¿no? Entonces yo creo que de ahí me viene también un poco el instinto pues de ser madre, porque hay gente que sí que tiene ese instinto, ¿no? De ser mamá y quiere y tal, pero a lo mejor ese instinto a lo mejor no se te desarrolla hasta el momento de que pues ya estás a punto de tener. Exacto, claro. Sí, claro, a mí de siempre me han gustado los niños. De hecho, mi hermano, mi hermano, el que viene detrás de mí, yo le pedí a mis padres que me compren un hermano, porque yo pensaba que los bebés se compraban. Y yo recuerdo claramente, bueno, si hay gente de Ecuador que me escucha, en la plaza central había una tienda que pues vendían ropa para toda la familia. Entonces en el escaparate siempre había pues una familia entera, ¿no? Los maniquís, y habían bebés, entonces yo pensaba que en esa tienda vendían los bebés. Ese era el bebé que compraban. Exacto, entonces yo siempre pasaba, digo, que ahí vendían, además tenía clarísimo, mira que tengo 2 niñas, pero yo tenía muy claro que yo quería un hermano niño.
Yo quería un hermano Claro, el niño. instinto y a Sí, 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 proteger, sí. ¿no? Sí, qué Sí, sí, cosa. sí, sí. Ya, Yo quería lo un que tú hermano dices, ¿no? niño. Hay personas que sí llevan ya ese instinto como muy desarrollado y hay otras que esperan a que se despierte Sí. solo porque Sí, sí, ya te digo, a mí de siempre me han gustado los niños. De hecho, mi madre me cuenta que cuando yo, por ejemplo, estuve en la escuela, era una niña, pues, yo es que soy una niña como, era la popular del colegio, siempre, pero no la popular en el sentido de mala, no, 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 sino no, porque de, buena conversadora, me dijeron exacto, buena sí, conversadora y ya de que caía normalmente muy bien, yo creo exacto, que de sí, que caía muy era bien a como los muy profesores. social, ¿no? Muy Muy sociable. sociable, siempre he sido una niña muy social y pese a que para otras cosas he sido súper tímida. Sí, Había habido momentos en que era súper tímida, casi no hablaba y demás, y a mí me da nervios hablar. Pues la gente piensa que no, piensa que yo esto lo tengo todo tan asumido y que está muy bien. Que va, yo tengo los nervios siempre en el estómago, pero yo me lanzo. sí, Porque ya te digo, así es. claro, un momento, hubo una etapa de mi vida que no hablaba por circunstancias así, y entonces yo me quedé pues con algo que me decían tal, y entonces digo, no, digo, es que aquí hay que hablar. Tienes que decir lo que sientes, no ser grosero ni maleducado y demás, pero sí decir cómo te sientes porque si no, no vas a entender. Por ejemplo, en clase, Ujú, quizás no era la que más preguntaba, pero cuando sucedieron cosas, yo es que levantaba la mano, yo necesitaba entender. claro, Yo claro, necesitaba entender, entonces yo era como que, por favor, me lo puedes explicar porque realmente no lo entiendo. sí, Y así, y así. Entonces, para mí ya la comunicación es súper importante porque las intuiciones te llevan por un camino que no es. Entonces, es preferible comunicar. Y es exacto. importantísimo la comunicación en cualquier relación, amistad, trabajo, en lo que sea. Yo creo que tienes que saber decir la forma que te sientes o lo que necesitas decirlo en ese momento. Sí, Después a veces casi no tiene mucho sentido. Yo exacto. siento así. Y lo que decimos hoy día que se puede hablar de esto y que se puede Ujú. decir todo lo que uno siente, porque Claro. antiguamente se puede decir, no, sí, las personas antes no podían hablar, no podían decir, Ujú. y lo que dicen ahora es todo lo que tú te callas, por algún lado busca salida. Entonces, esperemos que no sea cosas que ya por eso se habla tanto de la salud mental y de todo esto, ¿no? De las emociones, que ya podemos hablar más de eso. Y Exacto. entonces ya volviendo a estos momentos en que, bueno, ya vimos el instinto maternal, una anécdota que tú digas en familia con tus hermanos, que tú digas, bueno, yo de esto siempre que nos reunimos o que hablamos con mis hermanos nos acordamos, bueno, de esto que hicimos juntos o que yo le hice a ellos y es para reírnos, es algo, una anécdota, una cosa que hayas hecho, una picardía. Ya vi que te reíste, o sea que sí tenemos historia. Sí, a ver, yo tengo muchas y lo dicho, yo, a ver, mi madre dice que yo he sido siempre una niña muy buena, es que era realmente eso. O sea, si a mí me decía que me quedé sentado, yo me quedaba sentada, ¿vale? Esto no quiere decir que yo no hacía cosas. A ver, Sí. pero, por ejemplo, lo que te voy a contar, y creo que es lo que más siempre nos acordamos sobre todo con mi hermano, el que va detrás de mí. Con el pequeño la cosa es distinta. Pero con Andrés, siempre me acuerdo de eso porque va unido a esto, a ese instinto y tal. Entonces, como yo asumí la tarea de cuidar a mi hermano, yo no le daba permiso a mi hermano que vaya a salga a jugar, porque yo no quería que se manche. Yo no quería que se ensucie, porque yo, mira, es que de verdad, yo Tenías que era limpiarlo, una tenías que niña, cuidarlo tú. exacto, claro, y le escondía sus juguetes para que no los rompa. Pero es que ahora me agradece porque yo en ese entonces estaba de moda pues Mazinger Z, los G.I. Joe y estos, entonces a él le regalaron un camión y yo se lo escondía. Y claro, él me decía, pero es que yo quiero jugar con o sea, se quería sacar el camión a jugar con los amigos al campo de fútbol. Y claro, Ay, yo veía que venía destrozada la rodilla, los no sé qué. Entonces digo, pero ¿cómo le voy a dejar yo? O sea, yo asumí ese papel y él se enfadaba conmigo y a veces nos, bueno, no sé, la bueno, mejor solución. Entonces le escondo no, los juguetes, no juega, no sale, no se ensucia. bueno, pues fíjate que él ahora tiene su camión intacto. De Lo ver, tiene, claro, a ver. por lo único que valió la pena que te lo escondieras. Todavía lo tiene. Claro, digo, pues ahora tienes tu camión allí, a ver, porque si no.
he destrozado, porque él era todo lo contrario. Yo siempre soy una niña muy cuidadosa, muy pues eso, me compraban las Barbie, lo que sea, las peinaba y las volvía a guardar en la caja. No, las sí, niñas eran todas con marcador. Mira, yo era la niña repipi, o sea, la niña que tenía todo en su ordenado, mis cajones, o sea, era, no es por nada, o sea, a lo mejor te lo estoy contando yo, pero si tú se lo preguntas a mi madre te va a decir exactamente lo mismo. O sea, tú abrías mis cajones de ropa, que a mí me encantaban los calcetines, o sea, era una loca, no sé por qué, de pequeña era calcetín. Con toda la ropa tenía de todos los colores que me combinaba. Entonces yo abrías el cajón y eso parecía pues como cuando vemos los papeles todos de colores. Bueno, o sea, pues, ya venías con eso, ¿no? Exacto, yo lo tenía así ordenado. Pues en escala, no me digas que lo tenías como en arcoíris. Exacto, los azules escala de azules, los rosas escala de rosas, los amarillos. No creo. Sí. Imagínate. Y de pequeña mi color favorito era el morado. Ahora no me gusta. ¿De verdad? Bueno, pero es que sí dicen que las niñas a cierta edad, en cierto momento, de tal año a tal año, no recuerdo bien la edad, les gusta ese color, ¿no? Es lo que significa transformación, el cambio, ¿no? Luego ya cambié al azul y él era el turquesa, o sea, lo mío era turquesa, todo turquesa, para mí el azul. Ese sí me sigue gustando todavía. El azul, el turquesita, todo esa gama de azules, demás, es como... Lo que te tranquiliza, favorito. O sea, que hoy te caigo bien. Sí, me gusta mucho el color azul. Además, mi ropa pues son vaqueras, son camisetas de rayas en azul, ¿sabes? Que dices tú, como a esta muchacha le encanta el rosa, pues será todo rosa. No, todo el rosa no, el rosa son cosas puntuales que ya si quieres te cuento. Ahí va saliendo un poquito de todo lo que nos han venido diciendo, ¿no? De su organización, de que les encanta, de que todo siempre como muy preciso, como muy en sus talleres y todo. Mira, ahí yo les digo, ahí vamos poco a poco, vamos bien verificando que lo que nos han dicho, que sí te perciben como eres, o sea, la gente sí percibe tu esencia detrás de la cámara, ¿no? A pesar de que a veces son cosas que uno no menciona, ¿no? Ya. Sí, es que yo creo que esa es la forma de cómo de cómo presentar tu marca, vamos a llamarlo así, o sea, tu estilo, tu forma para que te reconozcan, ¿no? Y yo, bueno, doy gracias a la que te ha hecho ese comentario, porque la verdad es que es verdad, a mí eso me encanta, me encanta tener un orden, porque el orden te da pie a que luego tú puedas crear. Sí. El desorden, o sea, para mí es lo peor, o sea, me hunde, no puedo. Que luego, cuando esté trabajando, hay un caos, porque sacas pupis, sacas papelitos, recortas, y yo soy de las que voy recortando y lo tiro al suelo. O sea, en la mesa no lo veo, pero lo tiro al suelo. Luego, claro, cuando alguien llega a casa, piensa que hay una fiesta de confeti. No, porque son todos los restos, pero en el suelo. Igual para mí es más fácil ver la mesa limpia y luego ya barro y recojo. O sea, ese es un poco, no sé, cosas... Cada quien se organiza, ¿no? O sea, que se vea organizado, que el desastre después se va. Exacto, sí. Pero para empezar yo necesito que todo esté como en orden. Exacto, y entonces ya venías así con ese, como con esa línea, ¿no? De saber que ya muy organizadita, muy acomodadita, muy responsable desde pequeña, porque eso es responsabilidad también, ¿no? Aquí sale como nuestra personalidad. En la escuela eras buena estudiante, me imagino. ¿Cómo eras ya con esta parte artística que ya llevabas como tan dentro? ¿Cómo la expresabas allí en tus clases o ya cómo ibas perfilando esta parte artística con tus estudios? Mira, a mí siempre me ha encantado, tú sabes, en Latinoamérica se lleva mucho esto, aquí a mis hijas veo poco esto, de que por ejemplo en clase tomas nota en el cuaderno de borrador o el cuaderno de sucio y luego llegas a casa y ahí tú pasas a tu cuaderno de limpio. Yo recuerdo eso, aquí a mis hijas ya te digo que no lo veo, ellos lo hacen directamente en los cuadernos y van de otra manera. Pero allí se utiliza mucho lo que es la libreta de apuntes. Tú apuntas todo lo que vas viendo en clase y demás, y luego en casa, para repasar, vuelves a transcribir todo lo que has hecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, a mí me encantaba sociales, naturales, la historia, o sea, toda esa materia. Las matemáticas no ha sido lo mío.
De verdad que no ha sido lo mío. Y eso que las usas tanto, ¿eh? Y eso, exacto, y eso que lo digo ahora, por ejemplo, lo que es formas y demás, cuando te daban pues el triángulo, pues ahora lo tienes que utilizar para poder saber, para poder cortar en ángulo, para saber lo que es un ángulo, tienes que haber sabido eso, ¿no? Entonces digo, pues mira, ahora sí que me sirve todo eso. Pero como a mí me encantaba, pues ya te digo, pues sociales, geografía y demás, vendían unas láminas, ¿no? Según el temario que tú estuvieras dando. Entonces tú ibas al bazar a comprar. Y a mí me encantaba ese momento de ir al bazar, comprar, revisar las láminas, porque eran las láminas, yo creo que del tamaño A4, y venían como cromos, ¿vale? Referentes, imagínate, pues veíamos las montañas, por ejemplo, montañas, calles, ollas y demás, pues venían láminas sobre esos temas. Entonces, claro, tenías un cuaderno. Eso era un cuaderno precioso. Era como los álbumes, ya hacía los álbumes. Exacto, claro. Entonces mi cuaderno, a ver, normalmente lo que te decían era que copiabas o transcribías el párrafo que sea de la materia en ese momento y debajo tenías que pegar un recorte referente a eso. El cromo, si comprabas la lámina, o el recorte de o si ya querías dibujarlo, lo dibujabas, pero tenías que hacer como después del tema un dibujo, ¿no? Wow. A mí me encantaba jugar con eso. O sea, yo no hacía lo que me decían, que también esa es otra, que siempre he sido rebelde en ese sentido, pero no rebelde sin causa, sino rebelde con causa. Entonces yo lo que hacía era, por ejemplo, ponía el título, que me encantaba poner el título, subrayarlo, y luego empezar desde aquí. Tú sabes como cuando ves un libro de biografía, que ves en un ladito la foto y empieza el texto y columna, va como por columnas, sí. Exacto, pues a mí me encantaba hacer eso. Mira que yo recortaba a veces el cromo entero y le dibujaba un marco, así con rotulador alrededor, como si fuese un marco de un cuadro. Sí. ¿Sabes? Sobre todo cuando hablábamos, por ejemplo, cuando era cívica y estudiábamos los presidentes, pues tenías que escribir la biografía de cada uno, pues. O sea, ya te digo, a mí me hubiera encantado a lo mejor algún cuaderno que mis hijas lo vean y que realmente sepa que la gente lo que estoy diciendo es verdad. Claro. Pero es que a mí me encantaba escribir, me encantaba poner mis fotos, mis cuadros, entonces eso, pues yo creo que parecía como un journal. A mí... ¡Qué bello! Pero yo no sabía que eso se llamaba de esa manera. Esa era tu arte, o sea, que yo hacía lettering. Esa vena, ¿no? Ya venías claro. Fuertísimo en ti. Sí, y es sí. impresionante ver cómo, o sea, tu identidad, ¿no? Ya estabas marcando desde pequeña. Sí, sin saberlo. Sin saberlo. Sello, o sea, ya. Exacto. Y las carátulas, por ejemplo, los cuadernos también tenías que hacerlas. Y a mí me gustaba hacerlo bien. Y como yo no sabía en ese momento dibujar, pues teníamos un amigo que él me hacía las carátulas súper bonitas y demás. Mi padre, que aquí ya vas a entender también muchas cosas si no me has escuchado antes, mi padre ha trabajado toda su vida trabajó él en la división de artes gráficas del Instituto Geográfico Militar. Entonces, con lo cual mis libros no estaban forrados en plástico, mis libros estaban empastados porque mi padre se llevaba el libro a encuadernarlos, lo encuadernaban a mano, cosido, entonces yo me llevaba los libros que parecían enciclopedias. ¡Qué bello! Entonces, yo veía, pero jamás a mí se me hubiera ocurrido que yo eso lo podía hacer. Claro, yo pensé que eso era, pues, a ver, la encuadernación es una profesión, pero claro, yo veía a los adultos hacerlos, pero yo jamás en la vida, pues a mí se me iba a imaginar que yo... Son cosas de grandes, uno no sabe cómo es, uno se complica, ¿no? No, pero que tampoco me llamaba la atención, Bueno, a mi hermano sí. Mi hermano sí que... Con un papá militar, o sea, de la parte, ¿no? De las artes gráficas, un artista, o sea, ya sabemos de dónde viene la vena artística. Trabajaba en un ayuntamiento, se les dice aquí, ¿no? En Europa. No, mi padre no era militar. Mira, la institución en Ecuador se llama Instituto Geográfico Militar, porque en este instituto es donde realizan las cartas topográficas, ¿vale? De Ecuador. Donde salen los mapas, donde hacen todo. Y además él trabajaba, bueno, esa es la parte cartográfica, ¿vale? Donde pues están los ingenieros, topógrafos y todo eso. Pero mi padre estaba en la división de artes gráficas donde hacían los papeles oficiales del Estado.
Es Wow. decir, por ejemplo, las papeletas de votación, los pasaportes, todos los papelitos burocráticos, ¿sabes? Claro, ¿no? Pues Y en todo. esa época ya todo así, ¿no? Estricto, todo bien Claro, escrito, claro. todo Entonces, perfecto. Wow. bueno, Y pues a mano, claro, mamá mía, qué yo, claro, yo veía todo eso. Además, el ejemplo que tengo de mi padre, yo creo que es el más grande, porque mi padre empezó siendo el chico de los recados, por decirlo así, ¿no? De los mandaditos, claro, que lleva, él lleva y trae. trascendido. Y mi padre terminó siendo el jefe de la división de los 300 trabajadores. Entonces, Ya, claro, en la 50 años, disciplina, ¿no? exacto, pero mi padre no era el típico jefe que llegaba ahí con traje. Mi padre, eso sí, se vestía muy bien, olía muy bien, con su trajecito, su corbata, tenía miles de trajes, porque a eso le encantaba ir muy bien vestido. Pero él, en cuanto llegaba a la oficina, se quitaba su chaqueta, se quitaba la corbata, se remangaba la camisa y él bajaba a la imprenta Trabajar, a claro. enseñar a la gente cómo se limpiaba los tipos de las máquinas offset. No, me imagino. Entonces, eso, pues para mí, es lo más grande, es el ejemplo más grande que tengo de una persona que puede ser Apasionante, tan ¿no? alto, Es un mundo que, apasionante porque es una persona exacto, que, siendo el jefe, conocía cada uno de los pasos todo, y procesos todo, para llegar allí. todo. A mi Bellísimo, padre le llamaban, mira que él no era militar, pero le llamaban capitán, me imagino. porque a ver, por todo lo que se conocía, o sea, todos los rincones se los Conocía sabía mejor mi el padre. barco que todos allí. Todo, te lo juro. O sea, por eso te digo, mi padre para mí es un ejemplo muy grande, que luego pues ha tenido sus cosas, claro, como, bueno, como persona y demás. Mm. Y bueno, pues, pero vamos, que tanto mi madre también en su lado, como mi padre, igual para mí son los padres que con un ejemplazo increíble. Claro, claro. Y es lo que nos queda, ¿no? De nuestros padres, de cómo los vimos, de cómo los recordamos y que sin querer queriendo eso lo llevamos también. O sea, es nuestro Sí, sí, ADN, es nuestro claro. ADN, no se puede negar. Exacto. Por eso te digo que yo hay cosas que, o sea, yo iba a visitar a mi padre, porque claro, estábamos separados ellos, y yo iba a visitar a mi padre, pero yo estaba arriba, yo lo veía ahí abajo, cómo se movía de un lado, pero yo jamás me interesé en ver lo que hacía abajo, realmente tocarlo. Mi hermano pequeño sí. Andrés siempre estaba ahí abajo. A él le enseñó a utilizar el montacargas. A él le enseñaba un montón de cosas. O sea, mi hermano aprendió un montón de cosas. Y mi hermano es diseñador gráfico. Pero ahora mismo está haciendo otra cosa ya, pero él es el diseñador, es el que hizo diseño gráfico. Yo, Wow. yo estaba Lo que se encantada con lleva, ¿no? los Lo que se hereda no idiomas. se hurta, dicen por ahí. Claro, yo estaba encantada con los idiomas, yo estaba encantada con viajar, porque mi padre empezó a viajar por el tema de los pasaportes, porque como tienen que hacer con un papel especial de seguridad, tú sabes cómo son los pasaportes, Claro. ¿vale? Todo eso lo tenían que aprender fuera. Claro, pues él empezó a viajar, se fue a Alemania, se fue a Londres, estuvo en Londres, luego estuvo también en Miami. Entonces, claro, esos viajes a mí me hacía soñar mi padre. Claro. O sea, mi Claro, padre lo me venía a transportaba contarme por el y mundo. yo decía, papá, es que yo quiero eso. Yo quiero eso, papá. Para mí, yo quería ser azafata en ese momento. Me acuerdo que no podía yo por altura, porque, a ver, yo tengo una estatura normal, unos 66, pero pedían unos 75, por ejemplo. Entonces, claro, yo no podía. Antiguamente sí, ya ahora. Antiguamente sí, No, ahora veas, las vi uno se todos encuentra con tamaños. unas cositas así y uno dice, bueno, ¿y ahora dónde quedó esto? Exacto, entonces claro, yo veo a mi hija que mide unos 75 con 14 años y le digo, hija, o sea, tú podrías ser una zapata, de verdad, o sea, es impresionante, pero bueno, fíjate, las cosas se dan siempre luego por algo. Sí, Yo llegué a ser guía de turismo, yo estudié turismo wow, también. y, y bueno, pues cambió mi vida radical cuando llegué yo a España. Claro, ya para allá íbamos. Entonces ya, cuando ya empezamos, que terminamos la elementaria, la escuela, ¿no? La high school, digamos, Sí. ya decides estudiar una carrera profesional, ya más o menos nos estás diciendo que estudiaste primero turismo. ¿Cómo fue esa etapa en tu vida, ¿no? Que la adolescencia, si ya eras rebelde, entonces como que allí en este momento te rebeldizas más o eras más tranquila, los amigos, la salida, la fiesta, ¿cómo era esta parte? Yo tengo que decir que mi vida de juventud, o sea, esa transición, ¿no? De la adolescencia y la juventud, ha sido la más bonita. O sea, Sí, he disfrutado
me he divertido, he hecho lo que he querido. Qué lindo. He llegado a veces a un límite y que he dicho hasta aquí porque sí, o sea, en mí yo creo que tenía eso, ¿no? A veces la gente dice, es que a veces te han criado con miedo. No, no es un miedo, sino es un miedo a hacerte daño tú misma. Entonces, como que tienes esa conciencia, ¿sabes? Y dices, bueno, oye, sí, voy de fiesta, sí, salgo con mis amigos por la noche y demás, pero hasta aquí. Llego ¿Sabes? hasta aquí, ajá, los Saber límites que que hasta nosotros aquí, sabemos, sí. claro, porque luego, ahora que soy consciente de todo ello, digo, creo que Dios estuvo siempre conmigo, porque yo creo que hubieron momentos en los que me pude haber perdido, Claro, claro. pero yo creo que Dios siempre estuvo iluminándome. Y yo soy muy creyente y siempre lo he dicho y no me escondo nunca de eso porque para mí forma parte de mi vida. Entonces, Claro. sé que ha estado conmigo siempre porque ya te digo, o sea, ha habido momentos en los que me pude haber perdido, ido por un camino que no debía, pero ha sido, pues yo creo que un poco de sensatez también decir, no, hasta aquí, ¿no? Y ya está, venga, lo dejo, qué bonito, divertido, venga, a otra cosa. Y ya está. Y como ese instinto, ¿no? Yo digo que también cuando tenemos el instinto maternal, como que también sabemos hasta dónde llegamos, hasta dónde nos sentimos nosotros mismos, ¿no? Sí, Porque a veces sí. eso pasa, que hay personas que no, vamos a living la vida loca y terminan en otras cosas que a veces se lamentan. Pero Ya. qué lindo, ¿no? Que puedas decir eso, o sea, disfruté, viví, hice lo Sí, que sí, hice, yo sí, ya pero te digo. tenía mis límites, tenía mis momentos en los que, ok, hasta aquí llego yo. Y ya entonces empiezas a estudiar, me dijiste, pasas a la universidad y estudias turismo. Y entonces Sí. es ahí en ese momento cuando cuando deciden emigrar o estudiaste allá en Ecuador el turismo. No, yo estudié en Ecuador, y como te decía, yo, bueno, a ver, volviendo un poco, es que creo que como que todo tiene que ver, o sea, todo, no, Todo va conectado. nada va por separado, todo va como en aumento y demás. Entonces, esta forma de ser que yo tengo, ¿sabes? Me ha llevado a no quedarme nunca quieta. Y parte se lo debo también un poco, por ejemplo, a mi tía, a la hermana de mi madre. Ella sí que trabajaba en el ayuntamiento y ella es una persona, o sea, bueno, toda la familia de mi madre es tan emprendedora, pero ella siempre está como hay que hacer cosas, hay que estudiar, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo recuerdo que en las vacaciones ella nos apuntaba a mi prima, tengo una prima de misma edad, bueno, somos 4 de la misma edad, pero con ella íbamos a todo esto que nos apuntaba su madre. Pues, y yo con 13 años hice un cursillo, bueno, un curso de dirección de cortos con gente profesional, pero como éramos enchufadas, a ver, porque él era del ayuntamiento y nos mandaba pues su madre, éramos las dos únicas niñas de 13 años y todos eran pues universitarios, gente, locutores y gente pues así, o sea, gente que ya estaba en lo que es la comunicación social. Claro, hicimos este curso de un corto, el taller este de guión y demás, con un productor, o sea, fue una cosa que, bueno, nosotros íbamos por diversión. O sea, y siempre lo cuento y para mí eso es una cosa espectacular que ahora me digo, ¿cómo me hubiera gustado interesarme más quizás en eso? Pero en ese momento yo tenía 13 años y yo iba pues porque me parecía... No tenía la madurez todavía para eso. Que va, yo ya te digo, yo estaba enfocada, yo quería ser guía de turismo, yo no quería nada saber ni de actrices, ni actores, ni cosas de estas, pese a que he estado... Pero mira un poco de la producción, cuando haces como el escenario para las fotos, para todo esto, lo tienes, ¿no? Claro, entonces yo veo que todo eso, claro, todo eso me sirve. Cuando era pequeña, pues en el verano, yo era monitora de niños en un centro cultural también del ayuntamiento y todos los veranos hacíamos cosas y luego pues eso, había que pasarlos de una sala a otra, llevarnos de un grupo, como si hubiese sido una guía de turismo, ¿sabes? De esto que vas llevándoles a un grupo de un lado a otro. Pues yo llevaba niños, entonces por eso te digo, a mí siempre me han encantado los niños, de siempre, y creo que siempre tengo
muy buen feeling con ellos, siempre sé llegar a ellos. Eres dulce para los niños. Sí, supongo que digo, sí. pues, si hay un niño, de una vez empieza a hacerte ojitos. Sí, no, o yo directamente me lazo, porque me encantan los niños, sí. Y gracias por estar aquí. Laura Cironi Design, marca personal. Recuerden siempre, Crafter Vemos, Corazones No Sabemos es una idea original de Laura Cironi Design y que todos sus derechos están reservados. Entonces, no se pierdan cada nuevo episodio y por favor disfrútenlos todos. Vayan y vean toda la lista de reproducción que ya tenemos, tantos episodios con historias maravillosas y de mucho aprendizaje. Si les gusta, por favor, activen las notificaciones, activen esa campanita y así podemos avisarles cuando sale un nuevo episodio cada 2 semanas. Y mientras tanto puedes disfrutar los demás. Por favor, suscríbete. Gracias. Chao, chao. Y bueno, pues a todo esto yo ya te digo, hice este curso, luego estuve en un club de periodismo, luego estuve en un grupo de teatro también, que hacemos zancos y demás, o sea, un grupo que es ahí medio famosillo ahí en Quito y demás. Entonces siempre he conocido un montón de gente. Entonces nunca Pero también has estado muy bien relacionada y todo en el arte, mira que todo va en el arte, ¿no? O sea, pero ya te digo, mi meta era ser guía de turismo, o sea, yo quería hacer al turismo, pero la vida te llevaba. Yo hacía el otro, ¿no? O sea, tú eras como esa fuentecita donde se va metiendo todo, la vida te iba metiendo todo, dejémosla que ella hacer del turismo, sí. Exacto, yo iba cuando la mamá dice, sí. Ay, oye, me gusta mucho lo que me has dicho. Pues sí, porque ahora me hago este símil de que, pues sí, era yo como de estos caminantes, ¿no? Que iban con la mochila abierta y que te van llenando de cosas y ¿quieres esto? Sí, venga, tú sigue echando que seguro en algún momento lo voy a necesitar. Sí. Pero yo enfocada a una cosa. Sí, la vida te iba dando, mira, esto te va a servir, esto te va a servir. Sí, y tú no, el turismo, no, sí. Yo quería viajar, yo quería saber idiomas, yo quería saber un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues estoy estudiando turismo, me pasa una situación un poco triste y delicada mientras estoy estudiando, y ahí es cuando hay un pequeño parón en mi vida. Hay un pequeño parón, un tiempo ahí de, vamos a decirlo, casi de depresión que viví, porque fue bastante fuerte lo que pasé. Y es cuando yo decido, o sea, yo pienso, digo, sí, estoy mal, pero si sigo mal, mira, gente me venga, anímate, no sé qué, entonces... Sí, bueno, pero si yo realmente no me animo, si yo realmente no salgo de esto, no entendía por qué me había sucedido, entonces digo, mira, vamos a salir. Entonces volví otra vez a retomar la carrera, terminé de estudiar y cuando termino de estudiar hay un cartelito que dice, se necesita fotógrafo. Y con esto te vas a reír. Y con esto te vas a reír. Y yo sé que la gente que va a escuchar esto, si ya no me ha escuchado alguna vez esta historia que he contado, bueno, se va a reír con esto. Yo vi el cartel que ponía se necesita fotógrafo. Yo fui donde mi padre ese día tan contenta porque yo fui a ver mis notas y ya había pasado y lo único que me faltaba era como defender la tesis, ¿no? Los últimos, el grado oral que se llama, ¿no? Entonces yo fui tan contenta de mi padre y le digo, papá, claro, yo estaba buscando trabajo y digo, mira que es que he encontrado esto. Y mi papá dice, pero que aquí dice que necesitan fotógrafo. Le digo, sí, si tú no tienes ni cámara. Y yo pensé, digo, pues bueno, esto digo, se lo puedo pedir al tío Javier que me preste su cámara. Y digo, y yo creo que hago buenas fotos. Entonces, si no hago una práctica, un par de fotos que tome ya. Y mi padre, o sea, descolocado, decía, claro. Pero tú estás segura, hija, sí, yo sí. Que para eso, ya te digo, a raíz de eso, fue una situación que me enseñó a que no es que no viera el peligro, no es que no vea el límite, sino que pensar que tú puedes hacerlo. Exacto. El riesgo, tomar el riesgo. Exacto. O sea, yo en ese momento pensé, digo, pues es que yo puedo hacerlo. En ese momento yo veía cosas que para mí, yo al verlas pensaba que eran fáciles. Entonces yo no entendía cuando la gente decía, no puedes. Cuando vas con seguridad. No, claro. Te ayudan. Entonces yo no sabía, ya te digo, yo ni fotógrafa, ni tenía cámara de fotos, ni nada, pero yo llamo por teléfono. Trabajo de fotógrafa sin cámara.
yo llamo por teléfono y digo, mire, que es que llamo por el anuncio. Y me dice, sí, muy bien, ¿cuándo puede venir a la entrevista? Digo, pues mañana mismo. Bueno, pues me toma nota. Yo en ese momento llamo a mi tía, le digo a mi tía, digo, por favor, digo, ¿no tendrás tú un traje? Digo, porque voy a una entrevista de trabajo. Y mi tía me dice, claro, a todo esto mi madre ya no vivía en Ecuador, mi madre ya vivía en España. Llevaba ya casi como un año, más o menos año y medio viviendo aquí, ¿vale? Claro, por eso yo llamé a mi tía, digo, ¿no tendrás, digo, un traje, por favor, que me preste, no sé qué? Y mi tía, bueno, sí, tengo uno y tal. Bueno, pues yo fui con uno que me encantó, me fui yo toda ahí con mis tacones súper arreglada y no sé qué. Y yo, pero no tenía yo ese miedo, o sea, lo que es tener 20 años. Lanzarse sin mirar al vacío. Lo que es tener, tú fíjate, 20, 21 años. El ímpetu, ¿no? De la juventud. Mira, yo sentía que me comía el mundo, te lo juro. Bueno, yo voy a la dichosa entrevista, ¿vale? Pues yo subo a un ascensor en un edificio, además que estaba muy cerquita de donde yo estaba estudiando, porque en ese momento el turismo no lo hacían en la universidad, sino que lo hacían en institutos superiores, ¿vale? Entonces yo llego al edificio digo, bueno, pues nada, total, que me abre la puerta un chico que no me escucha mi marido, chico guapísimo. Entonces, total, sí, venga, pase, no sé qué, total, que paso. Y yo ya me empecé a poner nerviosa. Y me dice, sí, soy el ingeniero y tal y cual. Digo, pues digo, muy bien. Dice, bueno, cuéntame. Digo, sí, digo, yo vengo por el anuncio. Y dice, bueno, cuenta. No me preguntó de momento nada de fotografía. Me preguntó que qué estudios tenía yo. Digo, pues mire, que acabo de terminar turismo. Digo, acabo de terminar, estoy estudiando aquí en este instituto, no sé qué, igual. Y me dice, ay, pues nos viene fenomenal, dice, porque el proyecto que estamos haciendo viene del Ministerio de Turismo. ¡Wow! Y necesitamos personal para el proyecto. Mira, yo en ese momento me quedé. Ahí sí fue cuando sentí. Ahí sí te cayó como, ay Dios, ¿dónde me metí? Exacto, me quedé yo así para abajo. Entonces, total, me dice, sí, vamos a necesitar, pues eso, biólogos, vamos a necesitar fotógrafos, vamos a necesitar antropólogos, gente profesional, y necesitamos personal de logística para pues llevar todo el proceso de la investigación. Bueno, pues ahí estuve yo al mando de la logística. Wow. Yo había estudiado turismo y nosotros ¿te servía para tu tesis? Claro, mientras estudiábamos nosotros viajábamos, entonces yo conocía parte de Ecuador en los viajes de cuando estaba estudiando. ¡Qué lindo! Es lo mío, mira, esto es lo mejor que me pudo pasar, pero ya lo remató todo tan bonito cuando de repente veo que empieza a llegar una carta del director del proyecto y era mi profesor. ¡Ay, Dios mío! Claro, es que mis profesores trabajaban en el Ministerio de Turismo, otros tenían agencias de viaje, claro, a ver, todos tienen que estar relacionados al turismo para poderte enseñar en esto, ¿no? Digo yo. Entonces, cuando me ve mi profesor, que era además el doctor Olivo, me ve y me dice, pues si estás tú al frente, no tengo nada que decir. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ay, mira, de verdad, por eso es una lección para toda la gente, si nos escucha gente joven, tienes que ser buen profesional, buen alumno, porque en algún momento eso te va a venir bien. Sí. O sea, tienes que ser honesto en tu trabajo, responsable, cumplidor y demás, si no vas a alcanzar cosas en la vida. Quieres alcanzar, sí, pero tienes que esforzarte. Sí. Entonces, y yo todo esto lo hacía. Hay que buscar. Claro, yo lo hacía porque yo quería hacer las cosas bien. Oye, que luego la vida te trae estas sorpresas. Sí. Con lo cual, mira, por eso te digo que fue lo más bonito, o sea, esa etapa, ¿no? De adolescente ya con esta vida y demás. Y la verdad que muy, muy bien. Yo estuve muy contenta con ese proyecto y demás. Y luego ya me empecé a tener otras oportunidades. Cuando de repente le digo a mi madre, estuve trabajando ya en una agencia de viajes. Y le digo a mi madre, digo, mamá, ¿puedo ir a visitarte? Porque tenía ahí un mes de vacaciones. Y mi mamá estaba feliz. Y me dice, sí, claro. Entonces, para venir a España, que en el momento necesitábamos una carta de invitación. Pues mi madre, nada más le dije eso. A la semana yo ya lo tenía todo. Reserva el billete del avión, tenía la carta de invitación, o sea, me faltaba solamente mi pasaporte. Oh, Dios. Entonces, claro, yo digo, ay, pues, vale, pues fui a sacarme el pasaporte, me lo dieron en nada. Las cosas cuando tienen que salir, salen a la primera. Sí. Aunque veas alguna traba y demás,
pero cuando tú intentas hacer No algo... es para ti ni quitándote, eso sí. Exacto, eso. Entonces, bueno, pues ya está. Empecé a hacer mi maleta y mi padre me dijo, hija, tú no vas a volver. Y yo, Oh, papá, que Dios. no. Y yo, papá, que no. A ver, imagínate, yo tenía ahí un campo grandísimo. Además, de repente me empezaron a llegar así como estos Trabajo, trabajo, recomendaciones, sí. pero un trabajo que no era lo que yo había estudiado, o sea, no de guía, pero sí que tenía que ver con lo mío. Wow. Me acuerdo que me llegó una oferta de trabajo para ser administradora en una finca turística, vamos, que llegaban grupos constantemente, gente de Alemania y demás, y que yo tenía que ser la administradora de eso. Mira, estaba yo muerta de miedo porque primero tenía que irme a vivir hasta allí, a la hacienda. Claro. Date cuenta, yo tenía 20 años. Wow. Entonces estaba entre que quiero y no quiero, o sea, me daba un poco de miedo. Y resulta que luego descubrimos que el dueño de esa hacienda había sido jefe de mi padre, con lo cual hubiera tenido el puesto sí o sí, porque a mi padre lo querían un montón, igual, por buen trabajador. Claro. Entonces, bueno, tuve oportunidades, pero mi vida no tenía que estar allí. Me vine aquí y efectivamente mi papá tenía razón, no volví. Ay, Dios. No, imagínate. Imagínate lo que volvemos a lo que decimos, ¿no? La vida, lo que te va llevando, te va dando todo. Y en el momento que te dio lo del turismo fue para volar más alto, volar más lejos, para un cambio de vida impresionante. Pero fue un cambio de vida. Y yo digo siempre, la gente que se va a otro país a empezar desde cero es muy valiente. O sea, la gente que empieza desde cero, todo, porque a lo mejor te llevas una maleta con 4 cosas. No te puedes llevar toda la vida en una maleta. Tu vida te queda aquí, tu vida te queda en el corazón. Eso es lo que tus recuerdos te quedan aquí. Pero todo eso no te lo puedes llevar en una maleta. Entonces, pues... Bueno, eso sí, pues, es como dicen muchas personas sobre referente a eso, precisamente, que dicen de todos los mejores recuerdos nunca hubo fotos, todo se quedó en el corazón. Exacto, claro, yo a veces me hubiera gustado, digo, mira, tantas cosas que he hecho, a tantos sitios que he estado y demás, sí que me hubiera gustado en ese momento, pues eso, tener una cámara, tener algo para, pues que me quedase y demás, pero mira, yo a veces me siento y echo así la mirada para atrás y me acuerdo de eso, digo, ay, mira qué bonito, y a veces cuando lo he vivido tanto, también he disfrutado el no tener nada, porque o sea, yo recuerdo en una playa, cuando estuvimos en viaje de turismo, que subía hacia lo más alto y de ahí se veía todo lo que es la costa. Wow. Y yo recuerdo ese momento, porque digo, si en otro momento hubiera estado a lo mejor pendiente del teléfono grabando y demás, pues a lo mejor ya las imágenes a veces ni las vuelves a ver. Se disfruta igual, ¿no? No las vuelves a ver. No se queda como ese impacto, como esa emoción que queda en el cuerpo, ¿no? Claro. Lo sentía uno como con todo el cuerpo, esas emociones en esos momentos de vivirlos. Ay, qué hermoso. Y entonces ya llegamos a Madrid, empezamos una nueva vida. ¿Cómo nos enamoramos? ¿Cómo damos ese paso para poder tener esas 2 princesas que tenemos hoy? Bueno, yo estuve aquí y para mí todo era... no era lo que mucha gente que viene de otro país a vivir, ¿sabes? O sea, yo he tenido suerte porque yo no pasé tantas necesidades a lo mejor como lo pudo haber pasado mi madre u otras personas, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo viví distinto a ese sentido. Entonces, para mí no era un juego, porque al fin y al cabo, a ver, es tu vida, tienes que trabajar, tienes que levantar, pero no era un sacrificio, ¿sabes? O sea, yo creo que cuando tienes una buena actitud, no importa dónde estés, no importa qué lo que esté pasando cuando tú quieres hacer algo. Entonces, mira, yo no sabía limpiar, yo no sabía cocinar, porque claro, a ver, yo he estado estudiando o lo que sea, y cuando mi padre pues dejó de trabajar, era el que se encargaba de limpiarme la ropa o la comida, entonces yo no me preocupaba de eso, ¿sabes? O sea, yo iba de trabajo, venía consiguiendo ofertas de trabajo que las encontraba por ahí.
Yo Lo me máximo que encargaba de hacías era de eso. pequeña esconderle los Claro, juguetes a tu hermano y exacto. A ya. ver, evidentemente. Limpiabas a tu hermano y ya. Claro, es claro, no, no, o sea, yo ya, o sea, era otra cosa, entonces a mí me preocupaba mucho eso. Pues fíjate que era una preocupación muy grande porque yo Claro. no tenía un novio así como tal, entonces yo decía, en el momento que tenga uno, digo, yo no sé cocinar, yo no sé limpiar, o sea, a mí me Quema preocupaba, el decía, agua hervida. entonces yo, bueno, pues yo empecé aquí a cuidar niños, del cole, pues nada, estábamos 3 horitas con ellos, a veces repasábamos un poco alguna materia o inglés, repasábamos, pero poco más, y a lo mejor la comida siempre estaba hecha y era simplemente cuestión de calentarles y demás, pero con estos niños aprendí mucho, aprendí muchísimo con ellos, lo que es la vida aquí y demás, y bueno, pues oye, poco a poco, luego también estuve cuidando una señora, la acompañaba por las noches a estar con ella, luego me llevaron de viaje y bueno, pues vas aprendiendo un poco Claro, cómo es la vida empapas de aquí. la cultura, ¿no? Exacto, cómo es la Importante. vida aquí. Claro, por eso te digo, cuando tú vienes predispuesto a aprender, Sí, yo creo que nada se te hace difícil. sí, sí. Hombre, a ver, pasas situaciones y tal, no es lo mismo, por ejemplo, pasar una Navidad sola, a lo mejor, Ujú, que estás acostumbrada a pasar con toda tu familia. ujú. Pasas una fiebre, un resfriado sola porque no te pueden acompañar. Entonces, esos momentos sí que son difíciles. Pero Claro. el resto, yo creo que, hombre, a ver, todo el mundo tiene que levantarse pues para el trabajar, ir, venir y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea que, no sé, la vida misma. Entonces, claro, cuando estás dispuesto a aprender, pues yo creo que no se te hace tan pesado, no se te hace tan duro. Claro, claro, y todo eso de el cambio, como dices tú, el estar abierto y dispuesto al cambio, no a decir, ay, no, yo estoy por aquí, ay, no, cómo me miran, ay, como esto, porque a veces también pasa eso, ¿no? Nos Ujú, victimizamos de una cosa que nosotros queríamos, pero que cuando la ujú, estamos viviendo como que nos da miedo, ¿no? Que ujú, es lo que crea conflictos a veces en las personas, pero claro. es bien lindo todo esto y vamos viendo, ¿no? Lo que nos van diciendo, ¿no? Ella Ujú, es una narradora de historias maravillosas y sabe, mira, aparece todo el porqué, ¿no? De toda tu ujú. trayectoria, todos tus estudios, todos los trabajos que has hecho. Y entonces todo eso nos va llevando a través de una historia maravillosa, Alejandra, qué lindo, de verdad que sí. Es que yo siempre digo, o sea, tu pasado, sea lo que hayas vivido, Ujú, ¿sabes? Forma parte de ti. claro, No se puede uno esconderlo, no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, ya no te digo solo el tuyo como persona, sino ya, pues bueno, la historia en sí, ¿no? y De, eso de, sale. de, claro, entonces forma parte de la historia de un pueblo, de una nación, de ti, de una familia. Entonces, Sí. hay que tomárselo yo creo que de otra manera, ¿no? Hay cosas, hombre, que sí, pues habrán cosas que pues se pueda evitar y Ujú. otras pues que bueno, que te gustaría volver a vivir también, ¿no? Porque lo has pasado muy bien. Pero es todo, yo creo que todo forma parte de tu vida, todo Exacto, forma parte de tu es vida. tu esencia y es lo que te forma y gracias a todo eso somos lo que somos hoy día, ¿no? O sea, Exacto, claro que si sí. hubiésemos, decimos, ay no, si no hubiese vivido esto o esto, serían Mm, otra la historia que estaríamos contando ahora. claro, Eso es claro. así. Pero eso solo te da tiempo, es verdad que ese entendimiento es el Exacto. tiempo el que te da esa explicación, porque ya te digo, esa etapa Como que la tuve tan madurez, ¿no? dura, claro, esa etapa tan dura que viví, en ese momento no lo entendía y durante muchos años seguía sin entenderlo. Claro. Ahora sí ya puedo decir por qué pasó todo eso, ¿no? Ahora sí ya puedo asimilarlo, ya puedo saber y demás y digo, pues mira, ha pasado esto, por lo otro, porque a lo mejor no tenía que ser y ya está. Exacto, y muchas veces de esas enseñanzas, creo, cuando decimos lo que dices allí, ¿no? Yo digo mucho, no es tanto el por qué, sino el para qué. ¿Para qué Ujú, fue que me pasó eso? ¿Para qué? ¿Qué aprendí de claro, ahí, no? ¿Qué me quedó? Que lo transforma a uno y ya como que la óptica es otra, ¿no? Que sí. está aprendiendo. Y ya entonces te preparaste, empezaste a aprender a cocinar, empezaste a tener la buena sazón, porque eso se trae, ¿no? De eso sí podemos decir que los latinos traemos la sazón en la sangre, ¿no? Entonces ya de ahí nos enamoramos, damos el paso y cómo se transforma tu vida
cuando te dicen estás embarazada o cómo lo descubriste? No, mira, mi vida Para se ser madre. transformó. Claro, mi vida se transformó justamente. Llevaba yo 2 años aquí. Ya te digo, yo intentaba disfrutar de todo lo que me pasaba, ¿vale? Pero algo que sí que tengo que decirlo era que lo peor de todo, o sea, de los 2 primeros años, fue el tema de los papeles. O sea, eso fue horrible. O sea, ese tema, intentar hacerlo todo legal, Así eso fue eso ha sido una odisea. Eso era como una pescadilla que se mordía la cola, que no terminaba y luego empezaba y luego no te puedes explicar por qué suceden esas cosas, por qué tarda tanto, que yo sé que hay mucha gente, pero hay cosas que podría ser de otra manera. Ya ahí lo dejo, ¿no? Entonces, eso era quizás lo único que ya me tuvo como que hasta aquí y dije, mamá, me regreso. O sea, estuve 2 años aquí y dijo, mamá, mira, me regreso, digo, pues si yo allí tengo ofertas de trabajo, tengo mi casa, o sea, me regreso, o sea, porque yo ya estaba con el de, bueno, ya me voy y tal. me voy. Y ahí es cuando encuentro yo, ahí es cuando yo conozco a mi marido, sin saber, encuentras el ancla. Sí, sin saber que iba a ser mi marido, yo sin conocerlo, o sea, yo lo vi y todavía no lo conocía. Y yo al verlo pensé, y ojo con lo que voy a decir, de verdad, créeme, porque es así. Yo cuando lo vi, lo pensé, digo, ay, cómo me gusta ese chico. Me encantaría casarme con él. O sea, fue lo que yo pensé. Yo ya te digo, tenía 22 años o 23 años cuando creo que ya lo conocía a él. Sí, por ahí más o menos. No, vine 22, 20, sí, bueno, más o menos. 22, 23 años. Yo lo conozco, o sea, bueno, lo veo, pienso eso, y cuando voy subiendo yo mis escaleras mecánicas a la boca, o sea, saliendo de la boca de metro, resulta que era parte de unos amigos que me iban a presentar. Casi me muero. No, o sea, yo, en serio, esa noche nos sentamos todos a cenar, él se sentó en la otra esquina, yo sentada por aquí, y bueno. Qué manera de manifestar, de verdad. O sea, le lanzaste contando, o sea, como decimos, ¿no? Lo que pensamos de corazón, el universo te lo da. Sí, por eso luego a veces pienso, digo, mira, a ver, voy a tener cuidado con lo que pienso. Siempre, es que, y es cierto. Es verdad. Siempre tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. Exacto, porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero de verdad, y yo digo, madre mía, pero yo en qué momento, o sea, claro, pensé, me encantaría casarme, o sea, pero porque me gustó físicamente, yo ni había hablado, ni siquiera sabía que lo iba a conocer. Ya cuando empiezo a conocerlo, es cuando eso hace... Claro. O sea, él iba hablando y yo ya no escuchaba a nadie. Ya nomás, por favor, vamos para la iglesia, ¿dónde es que está el padre? Exacto, sí, o sea, yo en todo momento, y de hecho, yo se lo dije, digo, o sea, mi intención es casarme, ¿eh? Bueno, tranquila, con cuidado y no sé qué, siempre iba a tal. Y así estuvimos como casi 5 años. Wow. Cuando yo le dije, no, mira, hasta aquí. El ultimátum, ya, ahora sí. No, mira, no, o sea, vamos a seguir porque yo creo que ya son bastantes años. Y ahí hubo una situación de conflicto, como que él se encontraba bien así y no se quería casar. Entonces le digo, mira, entonces como hasta aquí hemos llegado, porque mi intención sí que lo es y la tuya no, pues ya está. Entonces, ya te digo, cuando pasas situaciones y te encuentras en esto, pues ya como que tu corazón también madura, tu cabeza también madura. Entonces yo cuando terminé, porque terminé con mi marido, yo ya me hice la idea, ¿sabes? Yo ya me hice la idea de que ya no iba a estar, o sea, eran 5 años, que estuvimos juntos. Claro. Entonces dije, bueno, pues ya está, o sea, no me quiere, porque eso sí yo lo tengo claro. En el momento de que no, o sea, dímelo y ya está, se acaba, o sea, no vamos a armar un drama, ni por qué, ni si tiene otro, o sea, no. O sea, y le dije muy bien, en el momento que me dejes de querer, dímelo, por favor. O sea, no que aparezca nadie, ni otro, o sea, no, dímelo y ya está. Entonces yo asumo eso y ya está. Y es que es verdad que yo, ya te digo, tomé esa decisión y yo, o sea, he pensado siempre eso. Entonces claro. Ya
yo llevaba como 2 meses así, o casi 3, ya me parece que ya, bueno, pues ya está, no estoy con él y listo, ¿no? A los 3 meses me llama por teléfono, me manda un mensajito que había fallecido una tía suya. Entonces, como la conocía, fui con mi madre. Fuimos con mi madre al tanatorio a darle el pésame y demás, y ya está. O sea, lo vi ahí y cuando lo vi, bueno, no sé, sí, supongo que, a ver, soy persona, siento algo, Claro, tantos pero años. ya está. Si tú no quieres nada, pues oye, yo no voy a insistir. Eso lo tenía clarísimo. Entonces me dijo, bueno, que teníamos que hablar, me dijo. Y yo le dije, pues ya no tenemos nada que hablar. O sea, entre tú y yo ya no sé. Vale, pues accedí a quedar con él una vez más. Y ahí fue cuando ya me dijo que busquemos fecha para casarnos. Y yo, Ay, sirvió. y yo ya Funcionó me la ley del estaba haciendo la hielo. idea que no. Yo ya iba a buscar otro novio o algo así. Pero va y quiere casarse. Digo, bueno, pues ya está. Y ya está. Y así llevamos, pues a ver, llevamos más de 20 años juntos. Wow, imagínate. Ay, Dios mío. Y cuando va a llegar la primera niña, ¿cómo cambia ese momento? O sea, Ay, no, eso fue una lo más transformación. Tú, con ese instinto maternal, que te da de los niños, en el momento que te dicen estás embarazada. Mira, ese fue el día más bonito de mi vida porque se sumó a otras cosas. Justo antes de casarme, yo me hice unos exámenes y me detectaron un tumor en el ovario. Oh my goodness. Entonces, claro, yo imagínate con mi instinto maternal, ya me voy a casar con él. O sea, todo bonito, por la iglesia, todo blanco y demás. Me dicen eso. O sea, a mí casi me da algo. Y yo todo el rato. Claro, pero porque uno se y me imagina dicen, todo lo peor. claro. Y me dicen, no, tranquila, que con un ovario puedes quedarte embarazada. Y yo, pero no, por Dios, ya no me digan eso. O sea, cuando nos casamos fue que lloramos todo el mundo, o sea, lloraba con nosotros, pero solamente mi marido y yo sabíamos por qué llorábamos. ¿Sabes? Porque yo me encontraba triste. Primero porque no pudo venir mi padre. Ay, Dios mío. Y segundo, pues porque ya tenía yo que me tenían que operar. Pues yo me casé un 7 de noviembre. ¿Un 7 de noviembre me casé? Sí, 7 de noviembre. Es que estaba dando entre 7 y 9. Entre 7 y 9, pero sí. Me casé y en diciembre me operaron, ¿sabes? O sea, que yo estaba a la espera de una operación de esa magnitud porque tenía un tumor que unos meses antes, cuando me revisaron, no tenía nada y de repente tenía 10 centímetros. Wow. Entonces sí que estábamos asustados, ¿sabes? Entonces, bueno, pues cuando ya, yo lo primero que le dije al doctor, ¿cuándo me puedo quedar embarazada? Dice, pues espérese que acabamos de operarla, por lo menos esperar 3 meses. Y yo digo, 3 meses es mucho. Yo, no, por Dios, es que yo quería ser madre. Ay, Dios Entonces, mío, total, que bueno, pues no sé, supongo que eran mis deseos locos. Y que Dios me tenía eso para esa fecha, pues mi hija vino a la primera. O sea, en cuanto pude, ahí fue. Ahí fue. Ella estaba lista, esperando también. Sí. Además han sido las dos, porque en la segunda también parecía que tenía un tumor en el otro. Wow. Y que a lo mejor me lo tienen que quitar, si no me quedaba embarazada enseguida. Entonces, claro, digo, Mario, aquí hay que poner... Vamos a hacer la tarea. Sí, claro, ahí que vino Martina, entonces, claro, pues ya está. Pues ya está. ¿Y cómo es ese cambio ya, el ser mamá? Obviamente a las mujeres especialmente la vida nos transforma, porque más que un cambio es como... Nos transforma, pero todo, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de tomarnos las cosas también, ¿sabes? Cuando eres primeriza te afectan muchas cosas. Y bueno, yo venía, ya te digo, con cosas y tal. Entonces, total que bueno, pues no sé, yo decidí ser muy mamá. ¿Sabes? Yo cuando estaba embarazada, yo estaba ya estaba trabajando ya aquí en una empresa muy importante aquí de España. Entonces yo necesitaba como una estabilidad y yo tenía unos horarios que no me permitían tener como un horario fijo, ¿sabes? Entonces, claro, yo a veces terminaba a las 8 mi horario en un turno y hasta las 11:30 a veces no terminaba. Entonces me tenía que ir a buscar a mi marido hasta donde yo trabajaba. Entonces, claro, eso ya no era compatible, ¿sabes?
Claro, entonces yo en el embarazo... Y no te dieron malestares, no estuviste mal. Por eso te digo, desde el minuto cero yo vomité hasta el último día de mi vida de embarazo, digo, vomitando. O sea, tú sabes, tú eres madre. Sí, sí. Vale, tú sabes que cuando tú vas a las revisiones todos los meses, te pesan, ¿no? Sí. Y te dicen, ay, pues mira, subí. Bueno, pues yo bajaba de peso. O sea, yo bajé en cada embarazo, pues en el de Alejandra, yo creo que fue una cosa de 13 kilos. Ay. Y en Martina, 15 kilos. Ay, Dios. Porque yo Pero me era pasaba normal. comiendo. Sí, era normal. Por el trabajo, el estrés, claro. El estrés, No, estrés, no. Mi cuerpo simplemente reaccionaba de esa manera. Wow. Y lo poco, los nutrientes que yo tenía y las pastillitas así que me iba tomando y lo poco que comía, con eso mis hijas han nacido. Sí, crecieron bien. Ay. Sí, de hecho Alejandra, bueno, mis hijas han nacido antes de tiempo. Sobre Alejandra porque nació de 36 semanas, casi 37. Pero porque me subieron las transaminasas y claro, tuvieron que sacar a la niña y bueno, vamos, Claro. Inmediatamente tuve que parirla, claro, porque no me podían abrir, porque a ver, podía hacerlo. Pero no necesito incubadora, o sea, yo cuando la vi era como un gatito flaco, largo. Por eso te digo, o sea, es que Alejandra mide 1,75, tiene 14 años solo. Guapísima. Entonces es súper larga y además es guapísima, hija. Y cada vez que la veo digo, es que qué bien te he hecho, hija. Quedaste bien hechecita, con tanto amor. Esta niña ha quedado bien. Bueno, lo malo quizás es el carácter que tiene, pero vamos. Pero no todo puede ser perfecto, ¿eh? No, pero yo creo que ese carácter hace que ella sea fuerte ante otras cosas, ¿sabes? Entonces, no, digo, tú eres perfecta, hija, tú eres perfecta, tú estás bien como estás. Me hace tener heridas, pero eres perfecta. Bendito Dios, porque ahora que se expresan, que se enfrentan, que... Sí, no, de eso tengo. Eso dice uno, o sea, uno compara de su formación a la formación de ellas y lo que hablábamos al inicio, ¿no? La diferencia de las maternidades. Además, Alejandra es una niña de manual, como yo digo. Tú sabes del pediatra cuando te dice, a los 6 meses le va a salir esto, a los 9 meses tiene que hacer esto. Pues mi hija igual, o sea, iba eso. Tal cual. Iba. O sea, y cuando te dicen, la etapa de la adolescencia es la peor porque hacen esto, o sea, todo lo peor tiene, ¿sabes? O sea, mi hija es de manual. O sea, tú has ido haciendo bien el checklist. Exacto, digo, sí, todo eso lo tiene. Mira, qué bien, lo tiene todo. Qué bueno, o sea, bien hechecita. Y buena letra, como decíamos al inicio. Ay, qué lindo. Y entonces ya, bueno, empiezas a combinar. Ya me imagino por dónde es que nos va llegando la idea del scrap, de empezar a trabajar en esto. Casi siempre decimos, bueno, la inspiración inicial son nuestros hijos, ¿no? El querer estar más con ellos, el querer estar en casa. ¿Cómo nació algo más que scrap entonces ya luego de esta etapa de tu maternidad y todo esto? Es que realmente con Alejandra es cuando nace todo esto, porque ya te digo, a ver, yo como ya te he dicho, yo estudié turismo y he hecho pues otras cositas y demás, pero todo siempre relacionado con el turismo. Yo aquí he trabajado en muchas empresas de pues reservas de hoteles, agencias de viajes y demás, entonces siempre he estado relacionado con turismo, ¿vale? Siempre. Entonces, por eso es que te decía que yo necesitaba como que un trabajo que me permitiese estar más con tus hijas. Más en casa, ¿vale? Pero esto ocurrió cuando estaba embarazada de Alejandra, ¿vale? Yo pedí una jornada reducida, que se puede pedir aquí, y en ese momento no me la daban. En ese momento. O sea, la empresa, por ley, y sobre todo porque, bueno, pues el 85% de personal es mujer, ¿sabes? Entonces, pues bueno, había que un poco adaptar a la plantilla que estuviera en ese momento en la oficina, porque ya había pedido otra madre y demás, entonces había que un poco como que equilibrar un poco los horarios y todo eso, ¿no? Entonces, como yo venía de nuevas y tal, pues tenía como que esperar, ¿vale? Pero claro, tú sabes que eso no se espera. O sea, los niños siguen creciendo, tú necesitas seguir en casa,
o lo que sea, ¿no? En fin, las necesidades que tengas y tal. Entonces, yo veía que, pues bueno, que eso se estaba retardando mucho, que no sabía si yo al final lo iba a tener esa reducción de jornada. Luego, pues lastimosamente a mi plaza pública en una guardería no me la daban, entonces yo tenía que buscar una guardería privada y demás. Entonces, por lo que me iban a reducir de sueldo y por los inconvenientes de otra cosa, y iba a pagar lo que me iban a reducir, directo iba a ir a la guardería privada, porque aquí cuesta carísimo. Sí. Bueno, supongo que en todas partes, pero sí, lo que iba yo a percibir por mi trabajo, con madrugones, con todo lo que conlleva trabajar y demás, o no salir a mi hora. Dejarla sola, sí. Por todo eso iba a pagar a alguien que cuide a la niña. Y ya sabes que cuando los niños están enfermos no te lo aceptan en la guardería. Exacto. Tienes que llamar a alguien. Entonces no nos encontrábamos nosotros con eso. Hasta que me pedí una excedencia. Me pedí una excedencia para poderla cuidar. Y estuve un año, ¿no? Estuve un año hasta más o menos saber qué es lo que vamos a realmente hacer, qué es lo que podemos hacer, intentando pues aprender con la niña, ¿sabes? Aprender con ella, los papás, y aprender a ver cómo vamos a luego cuando ya tenga yo que volver a trabajar. Sí. Y ahí fue cuando llevamos a la niña unas horitas a la guardería donde ya habíamos visto que era privada, claro, porque no había otra. Y la niña ya viene con el primer día con un virus que nos contagió a los 3, claro. Wow. O sea, pasamos una semana muy mala los 3, pues vomitando, con el estómago suelto, los 3, con fiebre, y casualmente esa semana pues no podían venirnos a ayudar, ni su madre, ni la mía, o sea, estábamos solos. No, o sea, el universo te estaba diciendo no lo hagas. Como apestados, exacto, que estábamos aquí, que no podíamos salir, pasamos así, la verdad que muy mal los 3. Y ahí fue cuando tomé la decisión, digo, mira, hablé con mi marido, digo, mira, aquí yo tenía mi trabajo, mi plaza era fija, pero ganaba menos. Entonces digo, mira, aquí pues tendré que yo dejar de trabajar y ya está. Digo, ¿cómo lo ves y tal? Y él, sin dudarlo, dijo sí. Sin dudarlo dijo sí, me parece muy bien y tal, o sea, no puso ninguna nada, dijo sí, venga, sí, vamos a hacerlo y demás, así que pues la decisión fue el de los dos. Claro. Y yo me iba, no digo sacrificar, pero sí, yo iba a dejar de lado todo eso. Bueno, mis estudios, a mí me encantaba trabajar, a mí me encantaba mi trabajo, pero hija, a mí me encantaba ser mamá. Entonces, claro, yo no podías realizar primero, ese proyecto que tanto querías, que era la maternidad. Claro, no, primero mi hija. Claro. Entonces yo dejo, vale, pues hablo con la empresa, ya no querían que me marche y tal, pero bueno, al final me voy y me quedo pues en casa. Decido ser ama de casa, pero no cualquier ama de casa. Parte de la indemnización que me dieron, porque que acordamos así, yo decido inscribirme a distancia para estudiar educación infantil, porque yo digo, a ver, he dejado de trabajar aquí, pero en algún momento tendré que volver a trabajar. Ojo, porque aquí, yo no pensaba que iba a estar de por vida con la niña, o sea, pequeñita, cuidarla, porque me parecía tan chiquitita y demás. Claro. Pero luego digo, pues yo tengo que volver, y yo ya no quería volver al sector turismo, más que nada por el tema de horarios. Sí. ¿Vale? Y viajes de pronto, ¿no? Sí, no, los viajes los echo de menos, porque aprovechamos un montón de ofertas. Bueno, tú no te puedes imaginar lo que mi marido ha disfrutado conmigo cuando yo era agente de viajes, o sea, en fin. Entonces, digo, aquí tengo que estudiar otra cosa. Y claro, yo a todo esto, al igual que como yo no sabía cocinar, yo digo, yo he cuidado a mis hermanos, pero yo nunca he sido madre, tengo que aprender. Y a mí se me ocurrió estudiar educación infantil, porque al estudiar educación infantil puedo trabajar. ¿Cómo criar la tuya? Exacto, crío la mía y puedo trabajar en un centro donde hay niños, que es lo que a mí me encantaba. Vas a estar en medio de la miel para ti. Wow.
Ya te digo, me hice un curso de cuentacuentos porque se me da muy bien contar cuentos, títeres, todo ese tipo de cosas a mí se me da muy bien. Entonces, con lo cual, digo, es que esto es lo mío. Yo era, esto es lo mío, no sé qué. Otro mundo. Otro mundo, mira, yo a mi niña a las 5 de la mañana era la primera toma y a las 5 de la mañana le daba el pecho y me ponía a estudiar. Hasta las 8 más o menos que dormía, estudiaba de 5 a 8 de la mañana, o sea, 5 de la mañana hasta las 8. Y luego ya me ponía con mis cosas, por la tarde me ponía otro ratito, por la noche otro ratito, pero era más o menos, ese era mi horario para poder estudiar. Yo creo que me dio depresión postparto también, porque el primer mes yo estuve eufórica. Estas madres que, bueno, yo di a luz y yo tenía una energía que si no hay que dormir 30 horas no se duerme, pero yo estoy con la niña, tú no te preocupes, no sé qué, que yo puedo con todo. Al segundo mes me vino el bajón, pero horrible, estaba súper cansada, tenía montañas de ropa sin planchar, o sea, además que yo ya te digo, como soy tan ordenada, eso me empezó a mí a producir ansiedad de ver toda la ropa sin ordenar, sin planchar, sin no sé qué, pero eso sí, mi niña tenía que, o sea, yo le cambiaba de ropa y de pañal cada 2 horas, o sea, por eso tenía la montaña de ropa. Hasta que un día mi madre por fin me vino a ayudar a planchar, entonces ya me puso como un poco ya de orden y digo, hija, mira esto, lo otro y tal, bueno, ahí poco a poco, hija, poco a poco. Pero yo estaba estudiando, te digo, yo estaba estudiando y quería sacar eso. Mi marido un día me dice, déjalo, ya está, déjalo, no lo vas a sacar, que no lo voy a sacar. Ay, te reto. Con sobresaliente acabé mi carrera, claro, wow. Carrera con sobresaliente. No sé cómo lo saqué, yo a mí me salían cada mes que mandaba yo los deberes para que me revisen y demás, yo iba con las lágrimas, porque es que claro, tenía un cansancio acumulado y solo tenía una. Pero es que entre que estudiaba, hacía las cosas, la niña y demás, pues yo estaba en mi cabeza también buscando otra cosa. ¿No? Fue toda la transición. Claro. Primero trabajabas, el no tener como la mente ya ocupada en esa parte laboral, que era todo concentrado a la niña, ahora el estudio, o sea, era toda una atmósfera diferente para ti. Claro, entonces mientras estudiaba, pues Alejandrita iba creciendo, pues ya había que buscar colegio y todo este tipo de cosas, entonces claro, su habitación iba cambiando, ¿no? Sí. Y mi primer contacto, bueno, a lo mejor ya nos vamos a meter en esta parte, mi primer contacto con temas de Scrap y manualidades fue cuando yo estaba embarazada de Alejandra, que yo tenía la ilusión de hacerle su habitación, o sea, yo mismo pintarle, ponerle el papelito, pintar el no sé qué, yo tenía una idea, ¿no? Sí. Entonces, como a mí yo de pequeña me gustaba el lila y el morado, digo, pues oye, son unos colores muy bonitos para niña, yo no quería nada de rosa, o sea, yo en ese momento, y digo en ese momento porque luego con Martina cambió todo. En ese momento pensé, digo, es que yo no quiero ser la típica madre con la niña de rosa, no quiero nada rosa para Alejandra, quiero que tenga la niña viva con colores, ¿no? Que tenga colores, que no sé cuánto, pero que predomine pues eso. Por ejemplo, mi ramo de novia fue de orquídeas, entonces a mí me encanta el color orquídea. Y claro, en esos tonos tenía que ser un poquito, ¿no? Entonces el color lila, orquídea, así, ¿no? Qué bello. Entonces, total, que, bueno, pues empezamos a hacerle la habitación y yo le decía a mi marido, digo, oye, aquí, ¿dónde puedo yo conseguir cosas de manualidades? Entonces me dijo, pues mira, en el centro te tienes que ir para allá. Entonces yo fui, me acuerdo, embarazada y vi un escaparate. Y vi una máquina que yo no entendía para qué era, que yo pensé que era para cortar pasta, que era para hacer espaguetis, ¿vale? Porque yo veía un rodillito, veía unas líneas así y tal, entonces yo pensé, digo, pues ahí ponen la masa, hacen el rodillito y salen los espaguetis. Salen las hojitas de lasaña, esas que vienen rizadas. Sí, yo pensaba que era eso, pues no, era una Big Shot. Sí. Entonces yo entré ahí, luego empiezo a ver, hay cursos de no sé qué, de manualidades, de letras de madera, de cajitas para no sé qué. Entonces, claro, yo todo eso lo veía para mi hija. Entonces yo empecé a hacerme cursitos de, pues eso, de decoupage, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces ella tiene, por ejemplo, una estantería y una cajita que yo, pues sin saberlo, me compré papel de scrap y el pegamento de decoupage. Entonces ella tiene sus cajas con papel de scrap,
pero cubiertas con el pegamento de decoupage. Pero fíjate, tiene 15 años y no se ha levantado, con lo cual eso está bien pegado. Quedaron bien hechas. Eso sí, está muy bien hecho, claro. Y ahí fue cuando yo empecé a hacer talleres, ya te digo, cuando no vomitaba, tenía que hacer algo. Entonces iba al taller y estaba ahí media mañana haciendo un taller para aprender a hacer libros de firmas. Ay, y cuando yo empiezo, mi cabeza empieza a unir cabitos, ¿no? Como mi cabeza empieza a hacer otra cosa. Exacto. Mi cabeza ya no piensa que soy ama de casa. Ya no piensa que tengo que solamente limpiar, cambiar pañales y demás. Mi cabeza piensa que puedo hacer más cosas, ¿no? Claro. Y con Alejandra Nace, yo empecé con unos cerditos de barro, unas alcancías o unas huchas, ¿vale? Que yo mismo las diseñé y las mandé a fabricar en una alfarería. Wow. Mira, hasta con la firma está hecha, ¿sabes? Sí. De los cerditos. Ahí todos ellos, algunos les ponía faldita, los hacía en forma de pantera rosa. Bueno, en fin, empecé a eso. Les hice una página de Facebook para poner fotos y demás. Encontré un grupo de Facebook que eran madres artesanas y que vendían cosas. Bueno, ahí fue lo mío. Empecé a vender álbumes de bebés, libros de firmas. O sea, yo cuando empecé como emprendiendo, ¿sabes? O sea, no era un hobby. Vez, o sea, sí, no como te gustaba tanto y era una cosa que te entretenía y te hacía como, te sacaba claro, de esa realidad. Y lo podía vender. Exacto, lo vendía para poderme comprar el material. Entonces yo te digo, esto no empezó siendo un hobby para mí. Si no empecé, digo, pues mira, hago esto y hago lo otro. Entonces, digo, empecé vendiendo libros de firmas, álbumes de bebé y demás. Cuando Alejandra entra al colegio, yo ya veía que pues a los niños se les hacían las puertas del Ratón Pérez. Sí. Y empecé a hacer puertas del Ratón Pérez. Mira, he vendido puertas del Ratón Pérez a toda España. También se fueron a Estados Unidos, siempre lo cuento esto. Y a través de que mi grupito de Facebook y yo misma, pues eso, llamando a la compañía de mensajería, pues mira, así empezó todo, Qué bello, o sea, me encanta porque siempre, como has estado abierta siempre, ¿no? A aceptar, a adaptarte a los cambios, no le tienes miedo a los cambios y así la vida te ha llevado y te ha ido dando esos saltos, te ha ido dando todo lo que yo te decía, ¿no? Eras como ese contenedor donde la vida iba metiendo tantas cositas sí. que de todo eso uh-huh. te llevó a tu scrap y uh-huh. ahora lo aplicas, todo eso que habías aprendido desde la fotógrafa que no eras. Claro, es que es verdad. Que todo eso te sirve, claro. Ahorita lo estás aplicando a plenitud todo, porque viajas para crear tus historias, ¿no? Exacto, entonces, y ya no te voy a decir todo eso porque, bueno, es un proceso, luego ya encuentro redes sociales, empiezo yo a mirar cómo yo mejorar una fotografía, pero todo esto desde mis ganas de aprender, ¿sabes lo que te digo? Curiosidad. Claro. Curiosidad y a veces tampoco, por eso digo, tampoco hace falta tener un equipazo, un super micrófono, una super cámara, una super de todo, cuando a lo mejor no tienes tiempo o no tienes ese gusanillo de curiosidad para mejorar, ¿sabes? Entonces, eso creo que tiene todo el mundo que tener esa chispa, esas ganas de aprender y sobre todo, siempre lo digo también, la necesidad también hace que tu cabeza empiece a funcionar, eso que la creatividad empiece ahí a salir. La necesidad ya sea económica, la necesidad personal, la necesidad de mejorar, ¿sabes? O sea, porque yo encuentro en redes sociales, en Instagram, un mundo que yo puedo comunicarme, o sea, para mí comunicarme con la diseñadora o el diseñador de algo que yo utilizo, pues para mí eso fue un boom. Entonces, ¿qué pasa? Que pues si me va a ver, ¿no? Yo tenía eso en mi cabeza. Si me va a ver, pues imagínate, si me va a ver el que ha diseñado este micrófono, pues yo voy a intentar hacer una foto bonita para que él vea que su micrófono, yo he hecho una foto bonita, ¿no? Entonces, eso es esmerarse, ¿no? Si yo quiero eso, me esmero, lo hago mejor.
Y quién sabe que algún momento me llame el que ha hecho este micrófono y me diga, oye, que me encanta tu fotografía, ¿te gustaría que te envíe otro micrófono y me haces una foto? Pues así empezó todo, Sí. conmigo, Y los ¿sabes? contactos se van haciendo, lo que tú dices, conocer tanta gente, el aceptar, ¿no? El estar abierto, digo yo siempre, todo eso Claro. va llegando. Y aparte de eso, como te mentalizas y como te proyectas mentalmente, el universo, todo eso te lo va dando a la medida, como decimos siempre, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto y van llegando las cositas cuando deben llegar. Claro que sí. Alejandra, de verdad que sí, qué historia tan bonita, tan maravillosa, digo yo, porque todo tal cual, y como nos decían al inicio las personas, ¿no? Me encanta porque es una dulzura, es una conversadora, nos entretiene, nos dice todo así bien hechecito, explica cosa por cosa, y nos damos cuenta por qué, porque hay una preparación, hay todo, o sea, que es lo que siempre decimos, no es solamente querer hacer aquello y que voy y pruebo y me salió mal, no, de pronto te falta una capacitación, una preparación para saber cómo se hacen las cosas realmente, ¿cierto? Claro. Y es eso precisamente, y por eso acá siempre decimos, vamos a sensibilizar y vamos a hacer que las personas vean y cómo conocen a unos personajes con unas historias maravillosas, pero que no empezaron allí. O sea, Alejandra no empezó a diseñar de una vez colecciones, a hacer cajitas de scrap, a hacer álbumes, sino que ha venido todo un proceso de vida, desde dónde venimos hasta dónde vamos llegando hoy día, ¿no? Y con todo esto, Alejandra, entonces, ¿qué mensaje le podríamos dar a estas personas que están allí, que a veces con el primer obstáculo ya dejan todo y dicen, no, eso no es para mí, o en lo que sea, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de esta parte artística, que es lo que hacemos, sean scrap, craft. ¿Qué le podemos decir a estas personas para sacarlas de allí, que den ese primer paso? Pues mira, yo siempre suelo decir, consejos quizás a lo mejor no doy, pero sí te doy a través de mi experiencia, de lo que yo he vivido, cómo podrías tú a lo mejor aplicarlo, ¿sabes? Porque no te digo, es que esto lo tienes que hacer así y demás, porque para unas personas les puede funcionar una cosa, pero para otras no. Entonces, de ahí también venía lo que acabas de decir, lo de la paciencia, que la gente me dice mucho. Ay, es que Alejandra tiene mucha paciencia, lo explica muchas veces más, pero ¿por qué? Porque viene lo que te contaba antes, que yo siempre estaba intentando preguntar para yo que me quede claro. Entonces yo siento que a veces a lo mejor no, por miedo no preguntamos. Entonces yo siempre les digo, tú o yo les veo, no sé, yo les veo, digo, tú no me has entendido, ¿verdad? Te lo vuelvo a explicar, ¿sabes? Porque yo es que no sé, tengo algo que las veo y luego dices, sí, es verdad. Entonces yo me centro contigo, intento que vayas contenta, que vaya la gente con esa sensación de que ha entendido y que ha comprendido y que le han prestado atención, que eso es muy importante, sobre todo cuando estás dando un taller. Yo sé que a lo mejor son mucha gente, pero y a veces, bueno, pues dices, bueno, pero tienes que intentar llegar a todas, ¿no? Y luego volviendo a lo otro, a lo que me decías, ¿no? De cómo hacer todo esto. Bueno, lo más importante es saber en qué tiempo te encuentras, ¿sabes? Porque yo, en todo este proceso también ha habido momentos tristes, sobre todo a veces redes sociales también a veces son muy, muy traicioneras y demás, ¿no? Que bueno, pues no sé, hay de todo la gente. Yo tengo mucha suerte, siempre lo digo, tengo muchísima suerte con la comunidad que tengo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces puede ser un poco traicionero, ¿no? De que estás esperando algo que lo has hecho con muchísima ilusión. Imagínate, pues yo he pintado esta botellita verde y me hace tanta ilusión que lo pongo aquí en una foto. Y resulta que, por el motivo que sea, que a lo mejor la gente en ese momento ha apagado el teléfono o no le gusta, pues ni siquiera la ha mirado. Entonces, y yo me quedo como pensando, digo, pero ¿cómo es posible? Digo, si me he esmerado tanto en hacer esta botella, ¿no? Y a lo mejor pues digo, ay, pues mira, voy a subir esta cajita que he hecho y no me importa. La subo y a todo el mundo le ha gustado. Entonces, no que los corazones, que las interacciones y demás no sean el limitante para que tú hagas o dejes de hacer algo, ¿no? Y sobre todo, como te decía, saber en qué tiempo estás. Yo llevo, pues desde que, bueno, Alejandra, mi hija, va a cumplir, bueno, tiene 14 años y medio, y yo empecé con esto
embarazada de ella. Imagínate. Y cuando nació Martina, ya con ella me acuerdo menos, pero cuando nació Martina, nada más nacer, ella nació en noviembre, pues yo en diciembre tenía un montón de pedidos de libros de firmas. Martinita tenía un mes. Entonces yo estaba aquí en mi mesa del comedor, tenía así como hice 10 libros a la vez de firmas y la niña estaba, pues eso, la daba el pecho y la ponía en su hamaquita, pues en el suelo, ¿no? Entonces cuando Martinita nació tenía como más trabajo de esto de pedidos, ¿no? De hacer cosas. Claro. Pasa, pues tenía otra niña a la que tenía que llevarla al colegio, despertarla, cambiarla, luego los celos de que a mí me abrazas y no sé, cosas que los niños piensan o se inventan o lo que sea, ¿no? O las sensaciones que tienen ellos. La comida, mamá me tienes que ir a revisar, a buscarme esto, la excursión, o sea, todo, ¿no? Y los pedidos y a lo mejor no encontraba un papel y no encontraba esto y se me hizo bola. Entonces en ese momento pensé, digo, mira, mis niñas son pequeñas y a lo mejor en ese momento tenía yo muchas peticiones de colaboración, ¿no? Ay, mira, que me encantaría que colabores conmigo, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo, que sí, pero no tengo tiempo. Entonces, sí, sobre todo si eres madre y tienes niños pequeños, yo te recomiendo que te dediques a tus niños. Porque el tiempo que estás con ellos se pasa volando. Que ya habrá un momento. Claro, exacto. Mira, digo, tengo 15 años y yo hace 3 años es cuando empecé a dar talleres fuera. Imagínate. Pero no porque no hubiera sido capaz, no, sino que no podía. ¿Con quién dejaba a las niñas? ¿Sabes? Entonces, y claro, mira que yo vivía, a ver, yo veo, tengo compañeras y compañeros que los ves, que viajan, que no sé qué, que los invita por allí. Entonces, claro, yo lo veía, digo, ay, a mí me encantaría eso. A mí también me gustaría que me inviten, a mí también me gustaría hacer un taller ahí. No sé, sabes, que empiezas a soñar, ¿no? Pero no era mi momento. Yo tenía 2 niñas pequeñas que, a ver, tenía que estar con ellas porque llegó un momento en que sentía que no estaba ni aquí ni allí. Entonces eso también te agobia el cuerpo, ¿no? Te juega malas pastillas, ¿no? Exacto. Entonces tienes que saber en qué tiempo estás. Okay. Y a partir de ahí decidir, quiero hacerlo, pero quiero hacerlo mejor. Y que empieces haciendo mejor por ti. Que si hay alguien que está detrás de la pantalla y le gusta lo que haces, pues doblemente será la satisfacción. Pero lo primero, que hagas por ti, que a ti te guste lo que haces, no para que la gente juzgue, opine o lo que sea, como quieran decirlo, de ese trabajo. Porque a mí esta botella a lo mejor no tenía dinero y encontré un dinerito para pintarla de verde. Y para mí esto significa mucho, pero la otra persona que está detrás no sabe esto. Te puede gustarle o no, entonces que de esa cosa no te fíes. Y sobre todo transmitir. Eso es importantísimo. Sí. No me sirve nada que me hayas hecho una caja preciosa, pero no me cuentes nada sobre eso. Creo que es importante. En nuestro mundo, en otras comunidades, a lo mejor pues que son de marketing y demás, casi... Bueno, hay gente que sí que se dedica un poco más a ese tema, pero es más un poco superficial. Pero en nosotros no, en nuestra comunidad no es así. Es cierto. Nuestra comunidad, desde luego, es más de emotiva, ¿no? Más de emociones. Entonces tienes que emocionar, tienes que saber llegar a la gente. No me sirve nada que te sepas la teoría de A a la Z, pero a lo mejor eres súper tal, tienes que hacerlo así, tienes que hacer... Creo que no. Cuadriculado, sí. Exacto, no. Hay que historia, ¿no? Todo debe llevar como claro, su historia. Exacto. Hay que tener mucho tacto con la gente porque a la gente que viene a un taller viene con una mochila. Todos vienen con una mochila. Y hay gente que viene con una mochila muy grande, pero tú no la ves. Y a lo mejor aprovecha ese momento para estar contigo y olvidar un poco de lo que tiene en su casa. Entonces, pues, no sé. Creo que... Pero claro, eso te da la experiencia, eso te da tu predisposición para estar con la gente, eso te da pues otras cosas. La motivación, ¿no? Como las mismas fuerzas de querer hacerlo y de cómo claro, ser tú mismo.
ser tú mismo. Y que es todo un organigrama, digo yo, de saber qué vas a decir, cómo lo vas a decir y a quién se lo vas a decir, porque tener el tacto de saber llegar a las personas no es fácil, no todo el mundo tiene esa capacidad y de tener esa sensibilidad de lo que tú decías, de las personas que no sabemos con qué vienen esas personas, no solo el material que deban trabajar, sino qué traen dentro, ¿no? Especialmente después de pandemia que se hizo tan famoso, que lo recomiendan ya los médicos como terapia, ¿no? Sea el scrap, el craft, alguna manualidad que las personas puedan hacer para que puedan como quitar de su mente tantas cosas que tenemos hoy día, ¿no? Emocionalmente hablando, que es precisamente lo que nos mueve en tantos momentos, ¿no? Nuestras emociones, de cómo tomamos las cosas, cómo las recibimos y cómo eso nos va transformando, ¿no? Es que estamos en una comunidad, ya te digo, distinta a otras. O sea, no es lo mismo, no somos solo productos. Sí. Somos personas que estamos detrás haciendo algo que está lleno de sentimientos, dejando una historia nuestra en un álbum, dejando una historia tan bonita, plasmada en unas hojitas, en un layout, en lo que sea. O sea, porque tiene eso mucha historia lo que hacemos. Entonces, no podemos tratarlo como cualquier otra comunidad, ¿no? Entonces, ahora sí, para mí, siento que es una terapia, ¿sabes? Sí. Que para mí también, porque transformadora, también... ¿no? Es una terapia de transformación. Claro, exacto. Y ahora pues estoy atravesando también unos momentos un poquito así de salud y demás. Entonces, para mí, esto sí que es una terapia. Entonces, por eso es que hay que saber tener ese tacto de con quién, de qué es lo que dices, cómo lo tratas y cómo lo ves. Que siempre decimos, o sea, ya para malos rollos o para malas cosas, ya está tu vida habitual, ¿no? Ya está tu trabajo a lo mejor o lo que haya. Pero tú buscas aquí un momento de calma, un momento de escape, ¿no? Exacto. Claro, hay mucha gente que dice, no, pero es que ¿por qué no se habla? No, es que no es que se presente solo lo bonito, porque detrás también hay cosas tristes y tal, pero para eso ya está tu vida habitual, tu vida diaria. Entonces yo... Para cosas no tan buenas basta vivir, digo yo. Exacto, es como, claro, tú imagínate, has vivido a lo mejor, has salido a la calle, al trabajo, lo que sea, y has presenciado momentos terribles, no vas a llegar a tu casa a ponerte las noticias que siempre te están poniendo cosas contaminando y poniendo peor. Entonces claro que te vas a poner a lo mejor musiquita, una música que te guste, ¿no? O sea, vas a buscar algo que te dé un aliciente a eso de fuera. Entonces esto es exactamente lo mismo, estos canales que tenemos nosotros y que tenemos la oportunidad de transmitir, ¿sabes? Es para eso precisamente. No porque no se quiera hablar de lo malo, que oye, que hay cosas malas evidentemente, pero ¿para qué? Creo que no hay necesidad. Exacto. No hay necesidad. Y que no debemos hacerle como tanta la repetición de la repetidera. Sabemos que está lo malo, pero en vez de estar repitiendo todo esto es pensar, bueno, ¿y cómo puedo yo aportar mi granito de arena para cambiar al menos mi realidad? Que cambiando mi realidad, mi entorno empieza a cambiar, ¿no? Porque son cosas que se salen de las manos desafortunadamente y que no podemos nosotros tomarnos esa tarea en las manos, pero sí el granito de arena, lo que podemos aportar es un mensaje positivo, una frase que ayude a crecer a una persona sin destruir a nadie, porque es lo que decías a veces, el lado bueno y el lado no tan bueno de las redes sociales. Entonces, que eso es lo que hacemos aquí, al contar las historias, al abrir los corazones y que siempre les agradecemos, es eso, ¿no? Que se den cuenta que no todo es color de rosa, no todo es como todo perfecto, como tan bonito como en una foto. Todo tiene una historia. Y tú decías algo muy importante, de creer y de crear una historia, de contar un cuento con un producto, porque no sea solo un producto, sino contar una historia y cómo va a ser ese sentimiento, esa emoción que vamos a despertar en la persona, porque una cosa es la historia que nosotros creamos y otra es la historia que se crea la persona, el niño, la familia cuando la recibe, ¿no? Ya para ellos es otra, o sea, es la segunda parte, podríamos decir que es la segunda parte de nuestra historia, ¿no? Así es.
Sí, sí, sí. Y luego también otra cosa que me gustaría también decir es que tú sabes que hablamos, ¿no? De estas frases tan que son bonitas y yo les digo mucho que son frases de taza porque al fin y al cabo pues queda muy bonita en una taza, ¿no? De esto de los sueños sí se cumplen, de este tipo de cosas, ¿no? Pero es que es verdad. O sea, a veces hay sueños que no los has soñado y se te ha cumplido. Mira, a mí mi primera colección de scrap en papel no estaba en mis planes. O sea, no tenía ese sueño. O sea, yo quería en algún momento, o sea, no te digo que haya sido mi sueño, pero sí que me hubiera gustado mi primera colección, que yo empecé haciendo colecciones digitales, la colección en papel. O sea, ese fue como, wow, fue como haber alcanzado lo máximo. Y ya que la gente compre y haga cosas con eso en papel, no te digo cuando ¿Y las cuántas historias no salen de tu historia? ¿Cuántas? Exacto, claro, y luego cuando la gente te escribe, mira, que es que me ha encantado esta colección porque me ha recordado a tal, y mira, tengo de esos mensajes muchos, y de eso te alimenta el alma, pero no te puedes imaginar cuánto. Entonces la gente a veces te dice, ay, es que eres mi inspiración, pero de verdad que esto es un feedback. O sea, me inspira también la gente que me escribe. Si tú me escribes y me cuentas eso, para mí eso también es inspirador. Porque, como te decía, mi sueño era ser guía de turismo, era viajar, ¿no? Pero a veces los sueños, a veces también se cumplen quizás de otra manera. Sí. Entonces yo, bueno, sí es verdad que pues llegué aquí, he sido madre y como que me he quedado, ¿no? Pero a través de mis colecciones yo siento que viajo. Sí. ¿No? Y incluso hay muchas de ellas también que me ha permitido, ¿ves?, dar talleres en otras ciudades. Claro. Entonces, para mí, es eso lo que estaba por decirte. No has dejado de ser guía de turismo, porque lo que decían al principio, la señora, me hiciste venir en mente la señora que nos dijo, no, es que ella va contando y uno se va imaginando la historia y uno viaja y uno va de la ballenita. Ella me habló específicamente de la ballenita, que ella se sentía encima de esa ballena y que ella también viajaba. Entonces, no has dejado de ser una guía turística, pero lo haces ahora con otra forma. O sea, yo creo que más difícil, ¿eh? Porque haces imaginar, haces entrar en una historia y que la persona que hoy día casi no leemos por el tiempo, por el todo, podamos viajar, porque yo digo que una forma de viajar mucho es leyendo. Uno, con un libro uno puede viajar a infinidad de puestos y de lugares. Leyendo puedes crearte otro mundo. Exacto. Puedes crearte otro mundo. Es muy lindo, no te has perdido, no te perdiste de tu sueño y de tu camino, porque sigues siendo una guía turística para muchas personas con todas estas historias. Eso es lo que he sentido cuando he podido hacer las colecciones en papel y veo que llegan y a distintas ciudades del mundo. O sea, ya digo, wow. Y eso es una cosa que le transmito yo a mis hijas. Digo, esto es dejar huella, niñas. Sí. Esto es dejar huella. O sea, no hacerte famoso por algo una situación que ha pasado y demás. No, es el día a día, es el transmitir a la gente, es el intentar cumplir tus sueños, pero a veces los sueños no se cumplen de la manera que tú quieres o tú te imaginas, sino los sueños a lo mejor se cumplen de otra manera. Entonces yo digo, sí, yo sigo viajando a través de las colecciones, a través de ese papel. Entonces, y eso es un todo que tiene que ver mucho, pues eso, mi padre, ¿no? Mis raíces, al fin y al cabo. Mi padre, mi madre también con otras cosas que, bueno, en este caso me he centrado más hablando con mi padre, que, bueno, en algún momento ya os contaré, también mi madre lo mismo, o sea que por eso te digo que nuestro pasado forma parte de nuestro presente y no podemos ni olvidarlo, ni taparlo, ni nada, porque ha sido lo que eres ahora. Eres ahora. Exacto. Qué lindo. De verdad que sí, Alejandra, muchísimas gracias. Una conversadora encantadora, que aquí podríamos estar horas y horas hablando. De verdad que sí, me encantó muchísimo tenerte aquí. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado, por habernos abierto tu corazón y allá ese espacecito. Mira que tienes allá una frase tan linda que me dice: bajo el cielo lindo. Eso es hermoso. Ese fue el taller de México de este año, que también, vamos, o sea, sí. México es como mi otro
Tu segunda casa. Mi segunda casa, sí, exactamente. O sea, Qué México para mí es algo muy, muy importante también en mi vida. Mi gente mexicana sí importa. Bueno, hay gente pues de muchos países que me sigue, pero es verdad que se ha hecho muy especial por eso, ¿no? Porque, bueno, pues he tenido la oportunidad de estar 2 veces allí, convivir con la gente allí y sobre todo que te hacen sentir una más, o sea, de la familia parte. Entonces eso es muy grande. Siempre lo digo, cuando la gente te abre las puertas de tu casa es porque tú significas algo para esa persona. Sí, es Y cierto. eso es algo que siempre lo digo porque a cualquiera no entra a tu casa. Que sí, es cierto. Y eso es lo que queremos, seguir dejando huellas, pero una huella que deje marcas bonitas, que dé inspiración, que dé motivación y que nos ayude en determinado momento a salir de esos punticos oscuros que a veces tenemos en nuestra vida. Muchísimas gracias, mi querida Alejandra, de verdad que sí. Ya saben, vayan, síganla, quien no la conocía, miren qué hermosísimo episodio que hemos tenido hoy, me ha encantado. Vayan por favor, sus redes sociales, denle mucho amor a este podcast, compártanselo a personas porque es de verdad que sí, un episodio muy inspirador para muchas personas que a veces se enfrascan o creen que el primer obstáculo ya se derrumban, no quieren salir de ahí. Un abrazo desde aquí muy grande, de verdad que sí, ya saben, Crafter vemos, corazones no sabemos, tu historia a tu manera. Un abrazo, mi Alejandra, muy grande desde aquí, nos estamos hablando. Un abrazo y un beso de verdad a todas y gracias, de verdad nuevamente ha sido un honor para mí estar aquí contigo compartiendo. Se me ha pasado el tiempo volando, la verdad, y fíjate todo lo que hemos estado, pero la verdad que gracias y que espero que algo pues de lo que yo he podido aportar les sirva a alguien y nada, que cualquier cosa que necesiten pues ya saben dónde me van a encontrar. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Un beso y nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Grandes personajes.